Pues feliz sábado a todos. Un gusto saludarlos y verlos en este sábado. El día de hoy vamos a estudiar un tema muy importante y quizás desde una perspectiva un poquito diferente. Vamos a meternos a la palabra de Dios, a estudiar algunas cosas que son absolutamente fundamentales. Tiene que ver con nuestro propósito, con nuestro destino, la razón por la que estamos aquí y una parte fundamental realmente del plan de Dios. Y vamos a empezar en Juan 4. Este estudio está titulado El Templo de Dios. El Templo de Dios. Y vamos a Juan 4 y versículo 4. Vamos a leer este pasaje muy conocido por todos, ¿verdad? Cuando Jesús habla con la mujer samaritana. Y aquí Cristo menciona unas cosas muy importantes aquí cuando está hablando. Parece que es solamente una conversación con esta mujer samaritana, pero vamos a ir viendo ciertas cosas aquí que están como escondidas y muy importantes cuando las tenemos en cuenta con lo que dice el resto de la palabra de Dios. En Juan 4, comencemos en el versículo 4 para empezar este estudio acerca del templo de Dios. En el versículo 4 dice: ahora era necesario para él pasar a través de Samaria. Y él vino a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la tierra que Jacob le había dado a su hijo José. Y la fuente de Jacob estaba ahí. Jesús, por lo tanto, estando agotado del viaje, se sentó ahí junto a la fuente. Y es muy interesante porque todas las cosas que Dios hace y todas las cosas que Cristo hizo cuando estuvo aquí en la carne, tienen un propósito. No son casualidad. Las cosas que suceden, las personas con las que se encuentra, las conversaciones y las palabras que están grabadas aquí en la Biblia, tienen un propósito. Todo tiene un propósito. Es muy interesante si nos ponemos a pensar, ¿verdad?, en qué estará la fuente de Jacob, ¿verdad? Y por qué se sentó ahí. Vamos a ver un poquito más adelante esto. Pero él estaba, dice, estando agotado del viaje, se sentó y era como la hora sexta, versículo 7. Una mujer salió de Samaria para sacar agua. Jesús le dijo: dame un poco de agua para beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad para poder comprar provisiones. Por tanto, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo un judío, me pides a mí, una mujer samaritana, que te dé agua para beber? Y ella lo dice, ¿verdad? Porque los judíos no se asocian con samaritanos. Y es algo muy interesante porque aquí empieza a abrir muchas de las cosas, ¿verdad? De lo que sucede. Primero es agua. Sabemos que el agua es un símbolo del Espíritu Santo. Esta es la fuente de Jacob. Pero entonces empieza a hacer cosas que la gente normal de esa época no hacía, ¿verdad? Un judío asociarse con una samaritana y hablarle a una mujer. Esas eran cosas que no se hacían, ¿verdad? O sea, los judíos no se asocian con samaritanos, mucho menos un judío hablar con una mujer samaritana. Pero es interesante cuando vemos la respuesta de Jesús, porque él no está enfocado en eso. Y le pidió agua para beber y Jesús respondió y le dijo: si hubieras conocido el regalo de Dios y quién es el que te dijo, dame un poco de agua para beber, le hubieras pedido y él te hubiera dado agua viva. Nuestro Señor Jesucristo estaba siempre también, ¿verdad?, con su mente en las cosas de su Padre. Y él lo dijo: el negocio de su Padre fue lo que vino a hacer. Y por eso estaba pensando de esa manera y por eso dijo esas palabras, ¿verdad? La verdadera agua viva. La mujer le dijo en versículo 11: Señor, no tienes nada con qué sacar agua. Y aquí vemos la mente carnal, ¿verdad? No tienes con qué sacar agua. Él pensaba que estaba hablando de esa agua. Y el pozo es profundo. ¿Cómo entonces tienes el agua viva? Y le pregunta la mujer, ¿verdad? Le dice: ¿eres tú más grande que nuestro padre Jacob, quien nos dio el pozo y bebió de él, y sus hijos y su ganado? Y Jesús respondió y le dijo: todo el que bebe de esta agua tendrá sed de nuevo. Y aquí es bien interesante si nos detenemos a pensar en lo que esto significa, ¿verdad? Podemos tomar el agua física, pero nos va a volver a dar sed, tenemos esta necesidad, así nos hizo Dios. Dice: pero quien quiera que beba el agua que yo le daré, está hablando del Espíritu Santo, dice, nunca tendrá sed, sino el agua que le daré llegará a ser una fuente de agua dentro de él, brotando a vida eterna. Y eso es algo profundísimo.
si nos detenemos aquí un momento para analizar lo que le dijo, porque ella sigue pensando en el agua física. Y él le dijo, ¿verdad? Le dijo, realmente no va a tener sed nunca, ¿verdad? Y la mujer pensando también en términos físicos le va a responder, lo vamos a leer. Pero hay algo muy interesante que dice aquí. Esta agua que dice que yo le daré será una fuente de agua. No dice que será agua, ¿verdad? De que se queda ahí. No, una fuente. Una fuente es constante, ¿verdad? Esta agua está fluyendo constante. Es una fuente. Una fuente es la realmente el origen, ¿verdad? Una fuente de agua y dice dentro de él, dentro de la persona. Es muy importante porque todo lo que va a decir a continuación también va ligado con esto y está empezando a romper los esquemas. De que un judío no le habla a un samaritano, vamos a romper ese esquema. De que un hombre no le habla a una mujer, vamos a romper ese esquema, ¿verdad? Y eso también, ¿verdad? Y le está dando a entender algo mucho, mucho más profundo, aunque ella no lo alcanza a percibir, por lo menos al principio, que es una fuente de agua, este Espíritu Santo, ¿verdad? Dentro de él, brotando a vida eterna, resulta en la vida eterna. Y es una fuente, se está moviendo. El agua de una fuente, el agua de un manantial de vida, ¿verdad? Porque también dijo, ¿verdad? En Juan también, que creo que es en Juan 8, dice que de su interior correrán ríos de agua viva, ¿verdad? Quien crea en él. Entonces es la misma fuente, está usando la misma terminología del agua y dice brotando a vida eterna. El resultado final es la vida eterna. Pero es llegar a esta fuente de agua y esto es muy muy importante con lo que vamos a hablar acerca del templo de Dios. Y luego la mujer le respondió entonces, de nuevo, volvemos al término físico, Señor, dame esta agua para que no tenga sed o necesite venir a sacar agua. Qué bonito sería no tener sed nunca y no tener que venir a sacar el agua del pozo y hacer todo este trabajo físico, ¿verdad? Y es muy interesante porque nuestro Señor Jesucristo sabe que realmente lo está entendiendo en un sentido literal y físico solamente. Y entonces le dice, ve, llama a tu esposo y vuelve aquí. Y la mujer respondió y le dijo, no tengo esposo. Jesús le dijo, has hablado bien al decir, no tengo esposo, porque has tenido 5 esposos y aquel a quien tienes ahora no es tu esposo. Esto has hablado verdaderamente. Y ahí entonces la mujer le dijo, Señor, percibo que eres un profeta. Ahí ya cambió la cosa, porque cuando un profeta le habla a una persona, entonces es diferente. Ya, entonces quizás pueden empezar a entender desde una perspectiva diferente. Dice, percibo que eres un profeta. E inmediatamente vuelve realmente a lo físico, ¿verdad? Es muy interesante cómo le responde, porque percibe que es un profeta y sigue hablando. Dice, nuestros padres adoraron en esta montaña, pero ustedes dicen que en el lugar, dicen que el lugar donde es obligatorio adorar es en Jerusalén. Y entonces es muy interesante porque ella vuelve a lo físico, ¿verdad? Como que se sorprende que le hayan dicho sus verdades, ¿verdad? Que le hayan dicho lo de su vida, cosas que realmente quizás pocos saben, y mucho menos esta persona extraña que vino a sentarse aquí en el pozo. Pero dice, eres un profeta. Ahora le dice, nosotros aquí adoramos, pero ustedes dicen que allá hay una controversia, ¿verdad? Hay una controversia entre los judíos y los samaritanos. Y tú me estás hablando, ya me sacaste un poquito de lo que yo esperaba, ¿verdad? Porque tú eres un judío y no le habla a una samaritana. Y ahora yo percibo que eres un profeta, pero ahora vamos a entrar en controversia, porque nosotros decimos, ¿verdad?, que es aquí y ustedes dicen que es allá en Jerusalén. Pero la respuesta de Jesús es muy, muy interesante y muy importante ahora que estamos hablando acerca del templo de Dios. Y porque tenemos que tenerlo en cuenta con las demás escrituras. ¿Qué le respondió entonces nuestro Señor Jesucristo en el versículo 21? Le dijo Jesús, le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en esta montaña ni en Jerusalén adorarán al Padre. Así, es plano y simple. El lugar es lo de menos, ¿verdad? Eso es parafraseando. Ni en esta montaña ni en Jerusalén adorarán al Padre. Y todavía le dice más, ¿verdad? Le dice, ustedes no saben lo que adoran. No saben lo que adoran porque eso está documentado, ¿verdad? Aquellos sacerdotes que se fueron a Samaria después y crearon, ¿verdad? Allí el otro templo y todo, prácticamente una copia, ¿verdad? Del original, de lo que había mandado Dios en Jerusalén.
Pero entonces por eso le dice, ustedes ni siquiera saben lo que adoran. Dice, nosotros sabemos lo que adoramos. Y le dice, porque la salvación es de los judíos. ¿Por qué? Porque a ellos vino Dios primero. Pero el versículo 23 es súper importante para hablar acerca del templo de Dios. Porque dice, pero la hora viene y ahora es. Esa es una diferencia, ¿verdad? En el versículo 21 le dijo, la hora viene y no le dijo ahora es. Porque él todavía no había sido sacrificado, él no había muerto, el velo no se había partido todavía, no se había rasgado por la mitad, ¿verdad? En el templo, revelando el lugar santísimo. Pero aquí pero lo que sí dice aquí en el versículo 23 dice, pero la hora viene y ahora es. Ahora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y dice, porque el Padre ciertamente está buscando a aquellos que lo adoren en esta manera, que lo adoren en espíritu y en verdad. Dios no está buscando adoradores que lo adoren en Jerusalén o en Samaria, ¿verdad? Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y entonces le explica por qué. Versículo 24, Dios es espíritu y aquellos que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Y es muy importante que tengamos esto en cuenta, porque, porque cuando hablamos acerca del templo de Dios, estas son las bases, los fundamentos. Es espíritu y en verdad. No solamente en lo exterior, no solamente en la carne. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas nuestras fuerzas. Eso es el primer y más grande mandamiento. Y eso es lo que Cristo vino a revelarle a una mujer samaritana. Entonces, esto aplica para todo el mundo, para todo el mundo. Y tenemos que saber lo que adoramos, ¿verdad? Porque dice, la salvación es de los judíos, pero sabemos que cuando murió nuestro Señor Jesucristo, ese velo se rasgó, tenemos acceso directo al templo de Dios, ¿verdad? Al trono de Dios en el cielo, ¿verdad? No al templo hecho con manos de hombre. Entonces, esa es la realidad. Y dice en el versículo 25, la mujer le dijo, sé que el Mesías viene, quien es llamado Cristo. Cuando Él venga, Él nos dirá todas las cosas. Y es bien interesante porque Él le responde en el versículo 26, Jesús le dijo, yo quien te hablo soy. Entonces, realmente le está diciendo, yo soy el Mesías y te acabo de decir todas las cosas. Que lo que Dios quiere es que lo adores en espíritu y en verdad. Que el lugar, aquí y allá, realmente la hora viene en que no va a ser así. No va a ser. Ahí todavía el lugar era Jerusalén, el lugar donde Dios había puesto su nombre. Pero ahora ya no es. Porque no vamos a ir ahí, ¿verdad? Pero como dice en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, en Levítico 23, donde habla acerca de las fiestas, que dice que tenemos que ir al lugar donde Dios ha puesto su nombre. ¿Dónde ha puesto su nombre ahora? En los que lo adoran en espíritu y en verdad. Ahí es donde Dios ha puesto su nombre. Así es de que si usted está asociado con alguna organización, ¿verdad? Y le dice, no, es que la fiesta de tabernáculos, por ejemplo, va a ser en este lugar porque ahí es donde Dios puso su nombre. Realmente, donde se congreguen, sí, pero esa es la razón. No es porque una organización o un ministro o alguna persona haya determinado que ese es el lugar para guardar la fiesta. Eso no significa que Dios haya puesto su nombre ahí porque lo haya dicho el ministro o porque lo haya dicho la organización. Realmente Dios ha puesto su nombre ahí porque ahí se van a convocar los convocados, los hijos de Dios, los que tienen este Espíritu Santo, esta agua viva dentro de ellos, y porque somos nosotros el templo del Espíritu Santo, somos el templo de Dios, porque Dios quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. Eso significa en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma. Y vamos ahora a 1 Corintios 3, escrituras muy conocidas de todos nosotros. 1 Corintios 3, versículo 16, porque aquí el apóstol Pablo sigue elaborando en esto, pero ya con las bases ya asentadas, ¿verdad? De lo que es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que no es en Jerusalén, que no es en Samaria. La hora viene y ahí todavía no era, él no había muerto, pero ahora sí es. El velo se rasgó de arriba a abajo. El lugar santísimo estuvo a la vista de todos. Y nosotros tenemos acceso directo cada vez que nos arrodillamos delante del trono de Dios. Nuestras oraciones suben, dicen en el Apocalipsis, como incienso delante del trono de Dios. Entonces, tenemos que estar bien conscientes
de que nosotros mismos somos el templo de Dios. 1 Corintios 3, versículo 16. Dice, ¿no entienden que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios está viviendo en ustedes? Y esto viene hablando de que veamos cómo edificamos, ¿verdad? Sobre qué fundamento y con qué materiales, ¿verdad? Porque nuestra obra va a ser probada. Pero en realidad, esta es la razón. La razón es porque somos templo de Dios. Y el Espíritu de Dios, dice, está viviendo en ustedes. Está viviendo en usted y en mí. El Espíritu de Dios está en nosotros cuando nos hemos arrepentido, hemos sido bautizados y estamos esforzándonos por caminar con Dios, por obedecerlo, por caminar en todas sus leyes, en sus estatutos, pero en tener una relación viva y activa, ¿verdad? Con Dios. Entonces somos el templo de Dios, si es que esto ya ha sucedido en nuestra vida. Y entonces en el versículo 17 dice, si alguno profana el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Tal templo, lo vuelve a decir, son ustedes. Entonces por eso es muy importante que tomemos esto en cuenta, que el templo de Dios somos nosotros. Y vamos a ver algo maravilloso, porque esto se aplica en muchas cosas. Es en lo individual, empezamos en lo individual, ¿verdad? Que es donde vamos a adorar a Dios. ¿Dónde vamos a adorar a Dios? En nuestra mente y en nuestro corazón. Todos los días, en las cosas que hacemos, en las cosas que pensamos, somos nosotros el templo de Dios, porque el Espíritu de Dios está viviendo en ustedes. Esa es la razón, porque ahí puso Dios su Santo Espíritu, y el agua, ¿verdad? Es un símbolo de este Espíritu Santo, y debe de ser una fuente, porque tiene que estar fluyendo constantemente de Dios el Padre y de Jesucristo hacia nosotros, pero también fluyendo hacia afuera, ¿verdad? Hacia los demás, hacia nuestro prójimo, a los que nos rodean, a todos con los que venimos en contacto. Ese es el fluir de ese Espíritu, que demos esos frutos del Espíritu Santo. Pero el templo de Dios somos nosotros, y vamos a ver después que hay más aspectos acerca del templo de Dios. Vamos ahora a 1 Corintios 6, capítulo 6 y versículo 19. 1 Corintios 6, 19. Otras de las escrituras muy conocidas acerca de cuando Pablo habla acerca del templo de Dios. En el versículo 19 dice, ¿qué? ¿No saben que su cuerpo es un templo del Espíritu Santo, el cual tienen de Dios dentro de ustedes y no es suyo? Esto es algo todavía que vamos añadiendo, ¿verdad? Porque ya vemos que es en el Espíritu y en verdad, es dentro de nosotros, tiene que ser el Espíritu Santo, tiene que estar fluyendo, ¿verdad? Ríos de agua viva que resultan, ¿verdad? En vida eterna. Pero este templo ya no es de nosotros, porque ya hemos sido comprados. Aquí dice, versículo 20, porque fueron comprados con un precio. Y ese precio fue la sangre de Cristo mismo, la sangre de nuestro Salvador. Él nos compró. Realmente pertenecemos a Él como siervos, como esclavos en realidad. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios, los dos. Es el Espíritu Santo, también el Espíritu del hombre, nuestro cuerpo, todo es de Dios. Porque nosotros ya hicimos ese pacto en el bautismo de que somos de Él. Si nosotros hemos sido bautizados, ya hicimos ese pacto con Dios de que somos de Él. Él nos compró. Dios el Padre nos compró con la sangre de su Hijo y pertenecemos a ellos, pertenecemos a ambos, porque Dios es nuestro Padre y Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y entonces, en nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Entonces, cada vez que nos reunimos, ¿verdad? Estamos juntos y cada uno somos un templo del Espíritu Santo. Y en conjunto, ¿verdad? Somos el cuerpo de Cristo. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Vamos ahora al Salmo 132, porque aquí declara el salmista, ¿verdad? Más cosas acerca del lugar de la morada de Dios. Porque realmente, si nos ponemos a pensar un poquito, esto también tiene mucho que ver con lo que no vamos a ir ahí, pero con lo que hemos leído en otras ocasiones y ya prácticamente de memoria, Juan 14, 23. Si alguien tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él. Entonces, ellos morando en nosotros morando en ellos, como dice en Juan 15, para que seamos uno, ¿verdad? Entonces, este ser uno, que ellos vivan en nosotros y nosotros en ellos, pues ese es realmente el cumplimiento a su máxima expresión del ser el templo de Dios.
Porque el templo de Dios no es un edificio. El templo de Dios somos nosotros mismos. Nuestros cuerpos son el templo de Dios porque ahí es donde Dios ha puesto su Santo Espíritu. Ahí es donde Dios ha puesto parte de su presencia. Porque es necesario que tengamos ese espíritu para poder adorarlo en espíritu y en verdad. Pero es algo maravilloso cuando reflexionamos, cuando meditamos en esto. Ya el sábado pasado hablamos acerca de la meditación y de meditar profundamente en estas cosas. Y cuando tomamos un minuto para meditar en lo que significa que yo sea el templo de Dios, que usted sea el templo de Dios, que Dios está morando en usted, literalmente a través de su espíritu, no es una alegoría, no es poesía, no es algo simplemente ornamental o metafórico, es la verdad. La verdad es que Dios está morando en usted si usted ha sido bautizado o bautizada. Dios está morando en usted. Usted es el templo de Dios y usted le pertenece a Dios, como ya acabamos de leer. ¿Y dónde va a morar Dios? ¿Verdad? En Sión, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso dice aquí en el Salmo 132, versículo 13, dice, porque el Eterno ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar, para siempre, dice. No nada más mientras dura la tierra. Dice, este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Y vamos a ver que Dios va a vivir en la Nueva Jerusalén. Dice, aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes. Y para eso estamos entrenando, para ser reyes y sacerdotes en el reino de Dios. Pero Dios nos va a vestir de salvación. Y sus santos darán voces de júbilo. Dice, allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Porque dice que el que venciere, ¿verdad? Dios nos dará una corona si vencemos, si somos fieles hasta el final. Vamos al siguiente salmo, al Salmo 133, porque estos salmos hablan acerca de lo mismo. Es continuando el tema, ¿verdad? El Salmo 133. Y es lo que estábamos mencionando antes acerca de todos nosotros somos un templo de Dios. Dice, he aquí cuán bueno y cuán placentero es para los hermanos vivir juntos en unidad. Es como el óleo precioso sobre la cabeza que desciende sobre la barba de Aarón, que baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que descendió sobre las montañas de Sión. De nuevo, la habitación de Dios. ¿Por qué? Porque Dios mora en nuestros corazones. Dice, porque allí el Señor ordenó la bendición, incluso vida eterna. Es la bendición de la vida eterna para todos aquellos que son un templo de Dios, todos aquellos que le pertenecemos, todos aquellos que nos ha comprado con la sangre de su Hijo. Y es muy importante que nos demos tiempo para reflexionar, porque esto es en lo que Dios se agrada. Dios se agrada cuando ve a sus hijos unidos, cuando ve a sus hijos juntos en armonía, pero en el mismo espíritu. Dios no está interesado en la unidad simplemente por estar unidos. Eso no es lo que le importa a Dios. A Dios le importa la unidad en la verdad, en el mismo espíritu, en el mismo sentir, en el mismo pensar. Cuando estamos cada vez más cerca de Dios y Dios nos va enseñando las mismas cosas y vamos aprendiendo, ¿verdad? Y vamos aprendiendo también unos de otros. Y eso es hermoso a los ojos de Dios. Por eso el Salmo 133 es muy bonito porque refleja cómo Dios ve cuando todos estamos unidos en armonía, en unidad, pero en unidad en Él. Es la única manera de tener verdadera unidad. Porque lo que hacen algunas organizaciones, desgraciadamente, es realmente querer unificar. Quieren unificación, pero no es verdaderamente la unidad que Dios quiere. ¿Por qué? Porque para que todos estén contentos, para que todos estén juntos, sobre todo en grupos grandes, se tiene que bajar al común denominador más bajo, ¿verdad? El común denominador más bajo, a las cosas más básicas, pero entonces esto no nos permite seguir creciendo, no nos permite seguir
estudiando juntos, aprendiendo, cuestionando ciertas cosas, ¿verdad? Viendo las cosas desde un punto de vista diferente, pero para profundizar, no para cambiar las bases que han sido sentadas por Dios mismo en la doctrina. Pero ¿qué dice en el Salmo 134? Dice, he aquí, bendigan al Señor. Todos ustedes, Él nos está hablando a nosotros, siervos del Señor. Ya vimos que Él nos compró y somos sus siervos. Quienes están de pie por la noche en la casa del Señor. Y es que esa casa del Señor ya no es un templo físico. Esa casa del Señor somos nosotros. No hay un templo sobre la tierra. No hay un templo que esté dedicado al Dios del cielo. El templo somos nosotros. Incluso si una de las organizaciones de las iglesias de Dios, donde guardan los mandamientos, donde conocen la verdad, incluso si tienen un edificio que es propio, incluso ahí no es donde mora Dios necesariamente, porque Él dijo que Dios iba a morar en nuestras mentes y nuestros corazones. Que nosotros somos el templo de Dios, como lo leímos, ¿verdad? Lo que dijo el apóstol Pablo. Entonces, nosotros somos los templos de Dios, no un lugar, no un edificio físico. Dice, alcen sus manos en el santuario y bendigan al Señor. Pueda el Señor, quien hizo los cielos y tierra, bendecirlos desde Sión. Y esta es una bendición especial para nosotros. Vamos a ver ahora otro aspecto acerca del templo de Dios. Vamos a ir al libro de Efesios. Efesios 2. Efesios 2 y versículo 18. Porque esto es un tema muy extenso. Pero es un tema muy bonito cuando empezamos a ver todas las cosas que Dios ha puesto en su palabra acerca de que nosotros somos el templo de Dios y de todo lo que tiene Él planeado, no solamente en lo individual, sino en lo colectivo como iglesia y después todavía en lo colectivo, ¿verdad? Como el pueblo de Dios, como sus hijos en el milenio y de ahí hacia la eternidad. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero aquí en Efesios 2, capítulo 2 y versículo 18, dice algo muy, muy importante el apóstol Pablo. Dice, porque a través de él, a través de Cristo, dice, tenemos acceso directo por un espíritu al Padre, el Espíritu Santo. Por este espíritu, esta fuente, ¿verdad? Por esa fuente, no solamente era importante que se rompiera el velo, ¿verdad? Que se haya roto el velo cuando Jesucristo murió, sino que también tengamos ese espíritu, porque es por este espíritu que tenemos acceso directo al Padre. Entonces dice, así entonces ustedes ya no son más extraños y extranjeros, sino son conciudadanos con los santos y son de la familia de Dios. Ya compartimos, por decir así, el mismo apellido. Ya somos de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque todos tenemos eso en común. Todos tenemos que Dios nos ha llamado, que nos hemos arrepentido, que nos hemos bautizado, que estamos esforzándonos por agradar a Dios, por conocerlo, estudiando su palabra, pero tenemos ese acceso directo al Padre. Directo al Padre. Eso nunca había sido, en realidad. Acceso directo al Padre no. Siempre había un mediador, siempre había sacerdotes. Siempre había. E incluso todavía lo hay, ¿verdad? Nuestro sumo sacerdote sigue siendo Cristo, pero tenemos acceso directo al Padre. Por eso Cristo, cuando vino en la carne, nos dijo, oren directamente a nuestro Padre. En mi nombre, por supuesto, porque no podemos venir en nuestro nombre. No tenemos mérito alguno. Pero él sí nos dijo que oráramos directo a nuestro Padre. No tenemos solamente que hablar a Cristo para que Él hable al Padre. Dijo, hablen directo al Padre. Incluso el Padre los ama. ¿Verdad? Como dice en Juan, en Juan 14. Aquí en el versículo 19, aquí mismo en Efesios 2, dice, así entonces, perdón, versículo 20, están siendo construidos, está hablando de todos nosotros, construidos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Jesucristo mismo siendo la piedra angular principal. Y esto es muy interesante porque hay que recordar, Jesucristo es la piedra principal, angular principal. ¿Por qué? Porque Él es Dios desde el principio. Él fue el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él fue quien dio todas esas instrucciones a Moisés y a todo su pueblo, a todo Israel. Entonces, y Él vino en la carne, Él instruyó a los apóstoles, Él instruyó a los profetas, por eso siempre dice, la palabra del Señor vino a Jeremías, la palabra del Señor vino a Isaías, vino a todos los profetas, ¿verdad? A los jueces también, ¿verdad? A Josué. Entonces,
es Cristo quien es el fundamento, la roca angular, porque todas son sus palabras. Estamos fundados en sus palabras. Y dice que estamos fundados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea, la piedra angular es Cristo y sobre esa base, sobre esa piedra angular, está todo el fundamento de los apóstoles y los profetas, que es toda la Biblia. Toda la Biblia está realmente, fue escrita por los apóstoles, por los profetas, ¿verdad? Y por otros siervos de Dios, como Job, ¿verdad? Y como otros siervos de Job, siervos de Dios que también escribieron, ¿verdad? Algunos de los libros en la Biblia. Incluso Salomón como siervo tiene libros en la Biblia. Pero este fundamento es Cristo, su palabra, y entonces están los apóstoles y los profetas, que es la palabra de Dios, y nosotros entonces estamos siendo edificados sobre ello. Nuestra base de nuestras creencias, de lo que somos, de quiénes somos, de cómo actuamos, de lo que estamos buscando, de nuestras promesas, de todo. La base es la palabra de Dios. Entonces nosotros estamos siendo construidos sobre ese fundamento de los apóstoles y profetas, pero no queda allí. Nosotros estamos siendo edificados porque Dios está construyendo carácter en cada uno de nosotros. Entonces, nosotros, como el cuerpo de Cristo, somos un edificio, ¿verdad? Por eso dice aquí, versículo 21, en quien todo el edificio, un edificio, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios, siendo conjuntamente equipado, está incrementándose hacia un templo santo en el Señor. Y es maravilloso cuando estamos platicando, ¿verdad? Y cuando conversamos y leemos alguna escritura o algún otro punto de vista o comentamos alguna cosa que nos sucedió, lecciones que aprendemos y vamos edificando. Bueno, Dios va edificando. Realmente Dios es quien va edificando todo esto y nos va edificando los unos a los otros en amor y va incrementándose este templo santo en el Señor. Entonces, es impresionante todas las dimensiones, ¿verdad? Que constituyen el templo de Dios, ¿verdad? Que es el cuerpo de Cristo, es toda su iglesia, ¿verdad? Y todos y cada uno de nosotros, pero cada uno en lo individual somos también templos del Espíritu Santo, somos también templos de Dios y nuestra única fuerza, nuestra única, ¿verdad? Estructura, fuerza, durabilidad y todo está en Dios, en que tan cerca estemos nosotros en lo individual con Dios para que en lo colectivo eso se dé. En lo colectivo es lo que Dios está trabajando con cada uno de nosotros y sale entonces para edificar mutuamente los unos a los otros, en oración, para orar los unos por los otros, para compartir, para aprender, para realmente, ¿verdad? Como dice, hierro afilar hierro, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque eso es lo que está realmente construyendo Él. Está construyendo Dios el Padre a través de Cristo Jesús, a través de su palabra, que es la piedra angular. Porque lo que Dios quiere es este templo santo en el Señor. Versículo 22 dice, en quien ustedes también están siendo juntamente construidos para habitación de Dios en el Espíritu. Muy importante, porque dice, en quien ustedes, en quien, ¿verdad? En el Señor, estamos nosotros en Cristo, estamos siendo juntamente construidos, todos, cada uno de nosotros estamos juntamente construidos en lo individual y construidos en el grupo, ¿verdad? Estamos siendo construidos para que el propósito es para habitación de Dios en el Espíritu, para que Dios more en nosotros plenamente. Ese es el objetivo. Es que Dios more en nosotros en el Espíritu, pero plenamente. Sí more en nosotros a través del Espíritu Santo, pero qué tanto realmente depende de qué tan cerca estemos nosotros de Dios. Pero el propósito es para habitación de Dios en el Espíritu. Incluso cuando éramos pequeños cantábamos, ¿verdad? Hace muchos años también, incluso todavía lo cantamos, un himno llamado De ti grandes cosas se hablan. Y a mí me llama mucho la atención que al final está hablando de Sión, ¿verdad? Está hablando de la ciudad de Dios y de Sión. Pero dice que Dios nos formó, dice Dios te formó, está hablando de Sión, dice Dios te formó para en ti morar, pero en realidad somos nosotros. Entonces cada vez que cantamos ese himno me acuerdo y me llega y que dice, porque Él te formó para en ti morar y yo siento que me está hablando a mí y le está hablando a cada uno de ustedes. Él te formó para en ti morar. Esa es la meta. La meta es ser construidos para habitación de Dios en el Espíritu, para llegar no solamente a ser como Dios, no solamente a heredar su nombre. Claro, esas promesas están ahí, las vamos a leer en un minuto, pero es mucho más que esto, es realmente
que Él viva en nosotros y que seamos Él y que Él sea en nosotros, que seamos realmente uno como Cristo y Dios el Padre son uno ahora, ¿verdad? Y como Cristo lo demostró cuando estaba aquí en la carne. Continuando aquí en Efesios 3, versículo 1, dice, por esta causa yo, Pablo, soy el prisionero de Cristo Jesús por ustedes gentiles, si ciertamente han escuchado del ministerio de la gracia de Dios que dice que por ustedes me fue dado, como Él me hizo conocer por revelación el misterio, incluso como escribí brevemente antes, para que cuando lean esto sean capaces de comprender mi entendimiento en el misterio de Cristo. Y es lo que acababa de mencionar, que el propósito es que Dios more en nosotros. Ese es el misterio. El misterio es que Dios llegue a morar plenamente en nosotros, que ya no tengamos espíritu humano, que ya no tengamos esta naturaleza carnal y que tengamos la naturaleza divina, que seamos, que realmente Dios more en nosotros. Es un misterio, porque uno se pregunta, bueno, entonces ya no voy a ser yo, ya no voy a vivir mi vida. No, sí vamos a ser nosotros, pero vamos a ser llenos del Espíritu Santo de Dios, llenos de su gracia, llenos de su poder, llenos de todo lo que es Dios. Y eso es absolutamente fantástico y maravilloso y nos cambia la perspectiva de lo que es incluso ahora. Por eso dijo Cristo, la hora ahora es, ¿verdad? Cuando los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad, porque el Padre está buscando a los adoradores que lo adoren de esa manera. Eso fue lo que dijo. Y esto es lo que está diciendo aquí. Es el misterio, dice versículo 5, el cual en otras generaciones no fue hecho conocido a los hijos de hombres, como ha sido ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Muchos profetas quisieron ver en las cosas que nosotros vemos, ¿verdad? Cristo se los dijo incluso a sus apóstoles y no pudieron y no fue concedido a ellos, pero a nosotros en estas generaciones, así ha sido revelado a nosotros, ¿verdad? A los apóstoles y ellos lo declararon todavía en más profundidad, por eso escribieron todo esto, ¿verdad? Por eso Pablo escribió todo esto por el Espíritu, porque fueron inspirados por ese mismo Espíritu que nos une a todos como el pueblo de Dios, el templo de Dios. Vamos al capítulo 5 de Efesios, Efesios 5, versículo 25. Porque aquí también está hablando, ¿verdad?, acerca de lo que es nuestra relación con Dios. Dice, esposos, amen a sus propias esposas en la misma forma en que Cristo también amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Entonces Cristo nos ama así, nos ama como a sí mismo, ¿verdad? Porque dice que amemos a nuestras propias esposas y en otra parte dice que las amemos como a nosotros mismos, ¿verdad? Como a vaso más frágil. Y en la misma forma que Cristo también amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Para qué? Versículo 26, para poder santificarla. Hablando de nosotros, cada uno de nosotros de la iglesia, para poder santificarnos. Dice, habiéndola limpiado con el lavado del agua por la palabra. Así es como está construyendo Cristo en cada uno de nosotros su carácter y en cada uno de nosotros juntos su templo para su habitación. Dice, para poder habernos limpiado con el lavado del agua por la palabra, y esto vuelve a hacer referencia a esta, ¿verdad? A esta fuente, a este manantial de aguas vivas que fluye hacia vida eterna. Por eso dice que es para ser limpiados nosotros por el agua, por la palabra. Y dice, para poder presentarla a sí mismo como la iglesia gloriosa, ya habiendo sido limpiada, ya cuando nosotros hayamos ya alcanzado el punto final de la obra que Dios está llevando a cabo con nosotros aquí en la tierra. Por eso dice, para poder presentarla como la iglesia gloriosa, no teniendo mancha o arruga o ninguna de esas cosas, sino que pudiera ser santa y sin culpa, perfecta, limpia, pura. Y vamos a ver cuál es esa pureza. Vamos a ver cuál es esa novia, esa prometida de Cristo, ¿verdad? Que somos nosotros, que es la iglesia. Pero vamos a ver lo que dice Apocalipsis 19. Apocalipsis 19 nos da más detalles acerca de esta novia, acerca de esta iglesia, de este templo. Todo se conecta. Es impresionante cómo se va conectando cuando empezamos a estudiar realmente lo que es el templo de Dios ahora. Versículo 7 aquí en Apocalipsis 19 dice, alegrémonos y gritemos con gozo y démosle gloria,
porque el matrimonio del Cordero ha llegado y su esposa se ha preparado a sí misma. ¿Cómo? Ya lo leímos, ¿verdad? Siendo limpiados a través del agua por la palabra, siendo limpiados de ese manantial que fluye hacia vida eterna. Se ha preparado a sí misma. Y dice, y le fue concedido que debería ser vestida de lino fino, puro y brillante, porque el lino fino es la justicia de los santos. Y este lino a los sacerdotes, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se les ordenaba que se vistieran con las vestiduras santas y eran de lino finísimo, blanco y puro. No podían tener mancha para venir a ministrar delante de Dios en su templo. Pero aquí este es otro nivel, es un nivel espiritual, es un nivel profundísimo, es un nivel de nuestro carácter, de nuestra mente, de nuestro corazón, ¿verdad? Porque es la justicia de los santos, es la justicia de Cristo en nosotros, es la mente de Cristo en nosotros, la transformación. Por eso dice que se vista de lino fino, puro y brillante, porque este lino fino es la justicia de los santos. Y esto es algo impresionante. Es importante, yo les aconsejo que mediten en esto, que leamos esto, lea cada quien, ¿verdad? Este versículo, estos versículos, especialmente los del Apocalipsis, ¿verdad? Que hablan acerca de quién es la novia y de lo que Dios realmente tiene como punto final y de las promesas. Y dice, me dijo, versículo 9, y pongámonos pongámonos allí en este momento, en un instante como que estamos escuchando esto, ¿verdad? Dice, me dijo, escribe, benditos son aquellos que son llamados a la cena matrimonial del Cordero. Benditos, vengan a la cena. Vengan ustedes son la novia, ustedes son el lugar de honor, ustedes son la amada de Cristo, ¿verdad? La novia, la prometida. Y dice, y me dijo, estas son las verdaderas palabras de Dios. ¿Por qué? Porque el Padre quiere que la adoremos en espíritu y en verdad. Por eso dice que estas son las palabras verdaderas de Dios, porque Dios es la verdad. Y vamos a ver algo muy interesante en Apocalipsis, aquí en el mismo libro de Apocalipsis, pero vamos a Apocalipsis 3. Vamos a Apocalipsis 3. Porque nosotros somos el templo de Dios, porque estamos siendo edificados como el templo de Dios y también somos la novia, también somos la prometida de Cristo, ¿verdad? Y dice en Apocalipsis 3 y versículo 12, dice, aquel que venza, esta es la promesa de Cristo, y esta obviamente en particular de Filadelfia, pero en realidad podríamos decir que todas las promesas se aplican a todos, porque a quien le dice, no dice a los de Filadelfia que venzan, dice al que venza, y entonces a todas las iglesias dice al que venza, al que venza, al que venza. Entonces es el mismo grupo, ¿verdad? Al que venza se aplican todos estos galardones, todos estos premios, pero uno de ellos, en específico, el de Filadelfia, aquí en el versículo 12, dice, aquel que venza, lo haré un pilar en el templo de mi Dios y no saldrá más, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual descenderá del cielo de mi Dios, y escribiré sobre él mi nuevo nombre. Ahora, realmente esto yo creo que no lo podemos realmente dimensionar, entender lo que realmente significa que vayamos a ser un pilar en el templo de Dios. Pero vamos a ver si podemos por lo menos poner algunas escrituras y deducir algunas cosas. No es realmente, ¿verdad? Doctrina 100%, ¿verdad? Vamos a poner lo que dice ahí, simplemente tomarlo, ¿verdad? Tomarlo por lo que dice y dejarlo ahí, ¿verdad? Dios va a llevar a cabo sus promesas porque ninguna palabra de las que Él dice caerá a tierra, todas se van a llevar a cabo. Ahora, ¿cómo específicamente? No sabemos, pero sí es importante que por lo menos leamos, pensemos, meditemos y analicemos estas escrituras y ya entonces cada quien vamos a ir meditando más profundamente en estas cosas para motivación, porque esto es maravilloso, esto es absolutamente hermoso cuando pensamos en el templo de Dios, en la promesa de ser un pilar en el templo de Dios y otras cosas, ¿verdad? Dice escribir el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, y también el nombre de Cristo, porque dice, escribiré sobre él mi nombre, mi nuevo nombre. Entonces somos de la ciudad de Dios, somos de Dios el Padre y somos de Cristo.
y seremos pilares, ¿verdad? Si vencemos. Y vamos ahora a ver algo muy interesante aquí mismo en Apocalipsis, pero en el capítulo 21. El capítulo 21 y versículo 1. Dice Apocalipsis 21, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra estaban desaparecidas y no había más mar. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, bajando de Dios desde el cielo. Y pongamos atención a estas palabras, preparada como una novia adornada para su esposo. ¿Verdad? Aquí aparece otra novia adornada para su esposo, o por lo menos adornada como una novia. No dice que sea la novia, aquí, ¿verdad? Y dice en el versículo 3, y escuché una gran voz desde el cielo decir, y esto es muy importante con lo que ya leímos antes, de que somos el templo de Dios, que lo que Dios quiere es morar en nosotros y llegar a ser uno y morar plenamente en nosotros. Dice, he aquí, el tabernáculo de Dios es con los hombres, y Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y vamos ahora al versículo 9 para ver lo que dice aquí. Dice, y uno de los 7 ángeles que tenían los 7 frascos llenos de las últimas 7 plagas, vino y me habló diciendo, ven, ven aquí y te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a una montaña grande y alta, y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios. Y yo simplemente, bueno, no tengo la campana, ¿verdad? Cómo hace Fred con la campana para especular, pero me pregunto simplemente, por qué dice que la gran ciudad, la santa Jerusalén, ¿verdad? Dice que es la novia, la esposa del Cordero. ¿Y por qué dice que nos hará, si vencemos, columnas en el templo de Dios con un nombre, uno de los 3 nombres, la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén que está bajando? No sé, realmente, no sabemos cómo son, ¿verdad? Los lugares espirituales. No sabemos realmente cómo son, pero quizás tenga parte que ver esto, de ser columna en un templo, de ser parte de la ciudad, de tener este nombre de la ciudad, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que dice que es la novia, la esposa del Cordero. Y también sabemos, como ya lo leímos, también que la esposa, la novia, también es la iglesia de Dios. Pero dice aquí, entonces estaba descendiendo la gran ciudad, la santa Jerusalén, teniendo la gloria de Dios. Dice, y su resplandor era como una piedra muy preciosa, como cristal claro, como piedra de jaspe. Y la ciudad también tenía un muro grande y alto, con 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles. E inscrito en las puertas estaban los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. En el oriente habían 3 puertas, en el norte habían 3 puertas, en el sur habían 3 puertas, en el occidente habían 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y escritos en ellos estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Es muy interesante, ¿verdad? Lo que dice, los fundamentos son los apóstoles, y las puertas tienen los nombres de las tribus de Israel, porque es el pueblo que escogió Dios. Y nosotros también somos realmente el Israel espiritual. Hay personas que están un poco en desacuerdo con eso porque la palabra de Dios verdaderamente no usa ese término, el Israel espiritual, no usa esas dos palabras juntas. Pero sabemos que somos el pueblo de Dios, sabemos que Dios está morando en nosotros, sabemos todas las cosas que hemos estudiado el día de hoy, que somos el pueblo de Dios. Y vamos al versículo 22 para ver qué más nos dice acerca del templo de Dios. Dice, y no vi templo en ella, en la ciudad. No vi templo en ella. Interesante, porque la promesa es que seremos columna en el templo de nuestro Dios. Pero dice que en la Nueva Jerusalén, dice, no vi templo en ella porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. Dios el Padre y Cristo, Dios Todopoderoso, Dios el Padre y el Cordero, Jesucristo, ellos son el templo de ella. Entonces, aquí, de nuevo, no voy a llegar a brincar a conclusiones, a sacar conclusiones. Simplemente se los dejo a ustedes que mediten en estas cosas. ¿Qué significa? ¿Qué significa que el templo sean Dios el Padre y Jesucristo y que nosotros, si perseveramos, llegaremos a ser columnas en el templo de Dios, que son ellos mismos?
Versículo 23, y la ciudad no tiene necesidad de sol o de luna, que deberían brillar en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y la luz de ella es el Cordero. Y las naciones que son salvas caminan, dice, caminarán en su luz, y los reyes de la tierra tendrán su gloria y honor a ella. Y sus puertas, ¿verdad? Con los nombres de las tribus, sus puertas nunca serán cerradas de día porque no habrá noche allí. Entonces nunca serán cerradas, ¿verdad? Si no hay noche y no son cerradas de día, nunca serán cerradas. Y ellos, dice, traerán de nuevo la gloria y el honor de las naciones a ella. Pero aquí hay una advertencia, y nada que profane entrará nunca en ella, ni cualquiera que practique una abominación o conciba una mentira, sino únicamente aquellos que están escritos en el libro de vida del Cordero. Por tanto, es fundamental el obedecer los mandamientos de Dios, el conocer los mandamientos de Dios, el amar a Dios, y que Él more plenamente en nosotros con este Espíritu Santo, ¿verdad? Que fluya de nosotros hacia vida eterna. Por eso es muy importante todo esto, porque nosotros somos el templo de Dios, porque nosotros somos el templo de Dios en lo individual y en lo colectivo. Y las promesas son maravillosas y hay mucho que estudiar aquí. Se los dejo de tarea, ¿verdad? Para que ustedes lean esas escrituras de nuevo y las analicen y piensen y en oración le pregunten a Dios para que Dios nos dé más entendimiento cada vez de estos misterios, porque el mismo apóstol Pablo reconoció que eran misterios. Y eso que a él no le fue revelado esto fue al apóstol Juan, ¿verdad? Pero es algo muy, muy importante. Pero es para motivarnos a conocer a Dios, a verdaderamente entender su propósito final de este plan. Vamos al capítulo 22 de Apocalipsis para concluir. Y vamos a leer el versículo 3, que dice, y no habrá más maldición. Este es el final de la historia humana. No habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella. Estarán en ella, y sus siervos les servirán. Y eso es lo que Dios quiere, que lo adoremos en espíritu y en verdad desde ahora. Y meditemos en este versículo siguiente. Y ellos verán su cara, y su nombre estará en sus frentes, como lo que leímos en Apocalipsis 3. El nombre del Dios Altísimo, el nombre, ¿verdad?, del Cordero también, y de la ciudad. Y no habrá noche allí. Versículo 5, porque ellos no tienen necesidad de una lámpara o de la luz del sol, porque el Señor Dios los ilumina y ellos reinarán en las eras de eternidad.